seguimos en ADN, como les anunciábamos, con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, futuro, seguro, casi presidente del Frente Amplio. Gracias por estar, Fernando. Muchas gracias por la invitación, un placer como siempre, de verdad. Buenas noches, Fernando. ¿Vos qué se siente después de tanto tiempo en el movimiento sindical? Sabés que a 2 meses, un mes y poco, se cierra una etapa de tantos años. Sí, ya en lo concreto se cerró, ¿no? Claro. No es que yo estos días no haya ido al PIT-CNT porque tengo que cerrar temas administrativos, pero ya no hablo en nombre de la central sindical, ni mi militancia está vinculada al movimiento sindical, pero claro que se siente un vacío complicado, desarmar tus pocas cosas de una oficina. Tuve 25 años y con una caja me da para irme, ¿no? Entonces, en verdad que lo que uno deja es afectos y es amigos y compañeros y también un conjunto de ideas que fue masajeando con otros, ¿no? Que fue construyendo con otros. El otro día leí unas declaraciones tuyas sobre cuánto hacía que hacías uso de tu papel de, no sé cómo se llama Libertad sindical. Sí, ahí va, libertad sindical para no ir al lugar de trabajo. ¿Vas a tener que volver a trabajar ahora? No, voy a renunciar al trabajo. La presidencia del Frente Amplio es una carga full time que supone recorrer el país, que supone recorrer el territorio, que supone pensar la política de un partido para 5 años. En el caso de que gane la elección voy a renunciar después de 36 años en primaria. Decime es esto, difícil. Fernando, yo lo hablé, no me acuerdo con quién lo discutí, él se enojaba porque el hecho de que hiciera tanto tiempo que no vos fueras a tu lugar de trabajo, ¿no se termina convirtiendo la función de dirigente sindical en un trabajo en sí mismo? Y ya dejaste de ser un docente, dejaste de ser un trabajador de esa área y perdiste contacto con la realidad de adentro del laburo. Porque una cosa es ir, estar informado, ir a visitarlos, participar en las asambleas. Y otra cosa es estar en la cotidiana, ¿no? Todos los días dentro del liceo, todos los días dentro de la escuela, ¿no? ¿El dirigente sindical no corre el riesgo de perder esa vivencia? Depende del lugar. Si te toca ser dirigente de base, yo soy de los que creo que hay que liberarse parcialmente. Si te toca ya de una federación nacional de 20.000 trabajadores y no tenés gente de todo el tiempo, no da para cubrir la tarea. Y si te toca de toda la central sindical, es una necesidad. Yo liberé mis horas después que me eligieron coordinador del PIT-CNT, que es el cargo más parecido al de presidente que existió antes de asumir la presidencia. Entonces ahí no hay forma de poder cumplir razonablemente con el trabajo y razonablemente con la presidencia de una organización tan vasta como el PIT-CNT. Entonces siempre es una discusión compleja, de la cual no hay que alejarse, porque no es enojándose que se resuelve el tema, es viendo cuál es y en qué momento la utilización de la herramienta. No podemos estar liberados todos los que tenemos un cargo de dirección sindical. Me da la impresión de que eso hay que administrarlo bien y creo que en el movimiento sindical se administra bien. ¿Siempre fue así eso? Siempre. ¿Históricamente fue así? Sí. Fernando... Esto no quiere decir, digamos, a mí me gustaba ir a mi trabajo, mis compañeros de trabajo ayer me hicieron un pequeño encuentro despedida de amigos, sí, habían unos 100 amigos y entre ellos estaban compañeros que trabajaron conmigo cuando yo tenía 19 años. Es decir, saben que el trabajo a mí me gustaba. Pero tus compañeros de trabajo no pasaron a ser Marcelo y toda la barra del PIT y ya no más los del laburo tuyo. No, porque yo los veo, sé lo que hacen. Y cada 2 años tenían la posibilidad de votarme o no en la elección. Y esto es lo más grande que le pasa a un sindicato. Si vos te despegaste tanto de la gente, como te dicen, ¿cómo es que te van a votar? Sí, eso es lo principal. Además, es detectar lo que la gente está percibiendo, finalmente lo que siente. Es la soberanía, es si vos te dedicaste a defender a tus compañeros o no. Es verdad que lo ideal sería ir unas horas semanales al trabajo, pero luego entre lo deseable y lo posible hay un abismo, porque te cita el Ministerio de Trabajo, te cita el Ministerio de Industria, te citan por un conflicto laboral, te citan por... Entonces finalmente tu horario de trabajo es extensísimo, pero bueno, de hecho lo pudimos hacer hasta ahora y por algo la gente se está despidiendo con tanto cariño. Creo que porque se da cuenta que hemos dejado buena parte de nuestra vida tratando de que a los trabajadores les vaya mejor, ¿no? Una de las cosas que han destacado en general, no solo tus compañeros, sino también desde el ambiente político, incluso del oficialismo, es tu actitud al diálogo, de apertura, aún en la discrepancia, procesos de discusión y tratar de hacer una síntesis con acuerdos más básicos para la gente. ¿Cómo pensás que eso te va a jugar
en el plano político, ahí donde la lucha a veces es más encarnizada, no tanto en el movimiento sindical, donde, bueno, siempre hay un objetivo común, que es mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? La política no es un mismo juego, ¿no? Yo parto de la base de que la política del adjetivo, del agravio, del terrorismo verbal es una política de corto vuelo, que sirve para un minuto de fama o para un minuto de espanto. Y que luego hay una política, una alta política, que es la que construye la política del futuro, la que se anima a pensar 30 años para adelante, la que se anima a pensar sin fechas electorales. Es decir, la que se anima a soñar, en el caso de la izquierda, con un proyecto de desarrollo productivo, justicia social, profundidad democrática. Y para eso no hay necesidad de usar una política poco digna, que para debatir con el neoliberalismo utilicemos términos como yo no los voté, o por culpa de ustedes estamos así, o porque me parece que conviene más densidad de ideas que densidad de adjetivos. Que el adversario de última tiene un conjunto de ideas que hay que estudiarlas para poder rebatir. Eso lo sostenía José Luis Revelat, un pensador, un filósofo cristiano muy potente del Uruguay, que de alguna manera daba algunos indicios de que cuando discutías con los liberales no discutías con una forma de hacer política, discutías con una ética, con una filosofía que había que estudiarla, conocerla y luego debatirla en el mismo campo, el de las ideas. Si nosotros tenemos una hegemonía cultural hoy construida sobre la base liberal, construir la hegemonía o la contrahegemonía supone construir más de la mitad de los uruguayos defendiendo los criterios de solidaridad, condescendencia, amor al prójimo. Y esto está en todos los partidos. Eso no te impide hablar de ajuste conservador o de paquete neoliberal, no implica... No, lo que implica es no meterse con el otro, agredirlo. Es una discusión de ideas, no de personas. Desmerecerlo, quitarle la condición de ser humano, no nombrarlo por el nombre o por su pertenencia partidaria. Tratar de deshumanizar la política es la muerte misma de la democracia, y defender la democracia implica entonces defender determinadas formas de hacer política. La mayoría están en este canal. Algunos utilizan atajos que por un rato les sirven, pero que van a quedar en el fondo de la historia, ¿no? Que es lo que yo le llamo la política del zócalo, ¿no? Fíjate que hace poco me publicaron una foto acostado en una playa y dice, esta es la actitud. ¿Y vos cómo vas a la playa vos, que sos periodista? ¿No te acostás en una reposera? Sí, yo no voy mucho a la playa. Pero... No, yo voy poco también. Son pocas, casi me ves en la playa, en general estoy pescando. Pero si vas a la playa, la mayoría de los que veo, los veo en una reposera. ¿Cuál es la actitud esa? Vos decís que yo soy una persona diferente. Si voy al teatro... Lo que pasa es que sería en el Caribe. Esa sería la factura, ¿no? Era en el Caribe. Esa era la factura que te pasaba. Pero vos no podés ir, ¿no fuiste nunca? No, claro que fui. Y si sos trabajador igual que yo, ¿vos nunca fuiste? Al Caribe no fui. Bueno, ¿pero dónde fuiste? Sí, fui a Brasil, al norte, yo que sé, fui a muchos lugares. Y si todos pudimos ir con nuestro trabajo, ¿por qué yo no puedo ir? No, hay un preconcepto ahí eso es banalizar la política. ¿Y sabés por qué me duele más que venga de Graciela Bianchi? Porque trabajamos decenas de horas para firmar el convenio de la educación. Y ella lo hizo por el gobierno del Frente Amplio y yo por el sindicalismo. Y los dos lo hicimos con mucha seriedad. Es decir, trabajamos con mucha seriedad. De Graciela y Bianchi puede venir cualquier cosa. No, pero en ese momento trabajamos con mucha seriedad. ¿Y sabés lo que no conviene? Lo que no conviene es olvidarse de tu pasado. Bueno, Fernando, ahora el partido es en la política. En el Frente Amplio, menudo desafío también, ¿no? Un Frente Amplio que, si bien el hecho de conseguir, conjuntamente con las fuerzas sociales, las 800.000 firmas, lo revitalizó, cerró el duelo de haber perdido la elección, viene bastante golpeado con falta de liderazgos evidentes. ¿Cómo te ves en ese desafío de tratar de volver a canalizar al Frente con una fuerza política que pueda recuperar el gobierno? Bueno, precisamos una densidad ideológica potente, y eso implica intercambiar con la ciencia, no sobre virus y bacterias, sino sobre el desarrollo productivo nacional, donde tienen mucho para aportar. Necesitamos poner más oído que palabras en ese caso y empezar a contribuir a la construcción de que el desarrollo productivo, el valor agregado, está íntimamente ligado a la ciencia, a la tecnología, al avance de la inteligencia de los uruguayos. Un segundo aspecto, juntar hombres y mujeres de la cultura, no para actuar en la huella, que capaz que es también, sino para pensar la cultura del Uruguay en perspectiva de acceso universal. ¿Y cuáles podrían ser las políticas públicas que ayudaran a que en todas las casas hubiera un libro, a que en todas las casas se viera una obra, a que en todas las casas se pueda entrar la sensibilidad de la cultura? Juntarnos con quienes están a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogos y otras profesiones para discutir el tema de pobreza.
Y si la densidad ideológica es tan importante, se precisa un segundo camino, que los jóvenes entren en la política, levanten estas u otras ideas y transformen de cabo a rabo la política nacional. ¿Pero eso para qué se precisa? No hay empuje fuerte sin jóvenes participando de la política. No, pero todo lo que acabas de mencionar, porque vos todo y se eso, precisa porque todo se eso precisa gobernar. Sí, pero vos no podés gobernar si no ganás. Sí, pero lo que Para pasa pasar, que... vos para llegar a esas cosas, Sí. que suenan muy interesantes, muy por lo alto, tenés que pasar por el desierto de los tártaros de la cuestión electoral, que vos sabés que ahí es mucho menos alta, mucho menos luminosa. Digo, ahí, hoy escuchábamos, ¿no? Por la luz se están diciendo cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad. Y bueno, está. Para ganar una elección vos tenés que... O sea, vos tu primera... Si vos medís tu trecho de aquí en adelante, lo primero que tenés que hacer es armar un frente que pueda ganar la próxima elección. Y esa es la idea. Bueno, pero todo esto Si que me entran acabas de decir miles no tiene nada que ver. Sí, ¿cómo no tiene Y que no ver? tiene nada que ver. Es más Densidad programático, ideológica, ¿no? No, programático y generacional. Ujú. Si ingresan miles de jóvenes al Frente Amplio a introducirse en la política, este es el cambio sustancial. Vos podrás decir, capaz que para el 2024 y capaz que para el 2024, pero no se puede pensar el Frente Amplio para el 2024. ¿Y por dónde El pensás que pobre debe Frente entrar? Amplio, si Sereni lo hubiera pensado para el 71, y Arismendi, Juan Pablo Terra y Héctor Rodríguez, pensaron un Frente Amplio 30 años para adelante. Y hoy hay que pensarlo 30 años para adelante. ¿Se puede llegar al gobierno en el 2024? Claro que sí. Cuando decís entrar, es votar, adherir, pero la militancia da la sensación como que va en retroceso en el mundo, ¿no? Vos no ves movimientos políticos que tengan una fuerza terrible, que vayan creciendo, más bien la gente milita como a distancia, redes sociales, comunicación, ¿no? ¿Cómo pensás la La participación de gente la ya gente? no quiere entrar a un comité a pintar una balconera y pegarla, quiere entrar a discutir política. Ujú. A un comité... Hablamos a un comité o a donde sea. No, te digo porque Tabaré Vázquez en sus últimas épocas me decía, ya está más, la gente no está más para ir a un comité hasta las 11 de la noche. Si tenemos el Zoom, ¿por qué no hacer comité de bases virtuales que la gente se ha acostumbrado y debatimos ahí, y aquellos partidos que utilizan la estrategia de que la gente se vaya a dormir y te terminan votando a las 5 de la mañana, no funcionaría más? ¿No pensás vos en una Ninguna modernización? herramienta tiene que ser descartada y esa herramienta ha funcionado fantásticamente. Pero luego la militancia territorial, yo el 25 de agosto fui a 11 comités. Entre los 11 comités debo haber visto 1.000 o 1.200 personas. No sé cuántas organizaciones en Uruguay pueden hacer esto en un solo día. Creo que ninguna. Ujú. Entonces, digamos, esa potencialidad que el Frente Amplio tiene en su base territorial no la tiene nadie en Uruguay. Esa potencialidad puede dotarse de nuevas herramientas como el Zoom, como Skype, como cualquier otra, sí. Puede tener una plataforma amplia, puede tener un informe de la presidencia una vez por semana para debatir luego por la vía que se entienda, por la vía del Zoom, por la vía presencial o por ambas. Puede tener un comité, una computadora de donde comunicarse con sus socios, con sus afiliados. En política la tecnología, digamos, no puede, en la política no se puede dejar de lado el contacto directo con la gente. Totalmente, porque un abrazo es insustituible, Gabriel. Vos por el Zoom, yo por el Zoom estoy, te puedo informar, pero luego lo que vos generás en el contacto juntando firmas, pasando frío, te une de por vida, ¿eh? Pero la gente, los dirigentes del Frente Amplio están dispuestos a ceder poder, a descentralizar, porque da la sensación como que el poder en el Frente Amplio se ha centralizado en los grupos políticos, en la estructura, y ya Bueno, si el la objetivo es historia cambiar la del sociedad, Frente Amplio, movimiento, los comités de base, están bastante lejos de la conviene realidad, ¿no? enamorarse más de las ideas que de las estructuras. Ujú. Pero hoy las estructuras son las que dominan, son las que manejan Bueno, el plenario, pero el conviene Congreso. más enamorarse de las ideas y de los proyectos para modificar la sociedad que de las estructuras. Porque yo voy a estar menos en Colonia y Ejido que lo que voy a estar en los departamentos del interior, si es que me toca dirigir el Frente Amplio. En las coordinadoras, en los comités, hablando con la gente de la ciencia, del teatro, aprendiendo, hablando con los periodistas. A ningún periodista le voy a preguntar qué vota para invitarlo a conversar sobre cómo está viendo la sociedad. Ni está bueno preguntárselo, porque de última aprender del otro no requiere de compromiso partidario previo. Requiere de que el otro tenga la generosidad de darte información que vos no tenés. Y nadie es capaz hoy de tener toda la información junta. Entonces, yo qué sé, ¿cuántas cosas he aprendido en este tiempo de gente que obviamente no vota el Frente Amplio? Muchísimas. ¿Cuántas cosas uno puede aprender del contador Enrique Iglesias? Muchísimas. Si lo invitamos a conversar, ¿le vamos a pedir adhesión simultánea al Frente Amplio? No. Lo invitamos a conversar.
Si invitamos a conversar a docentes, universitarios, académicos, científicos, ¿los invitamos a sumarse hoy? No, los invitamos a conversar. ¿No se debería, digamos, crear una política, una estrategia que ponga, pero realmente por delante, no que te hagan y te vayas? Yo no puedo entender cómo pasa en la cárcel un fenómeno como el que pasó estos días, de un hombre torturado durante 60 días, y no hay un estado de emergencia en que todos los partidos se sienten y digan, muchachos, esto no puede seguir así. Porque somos una vergüenza mundial, nacional, una vergüenza de mirarte a los ojos a vos, como uruguayo, a él, a todos. Lo mismo podría decirte de la educación. ¿Qué pasa? Hay un trecho en todos los problemas en que no hay diferencia entre los partidos. No puede haberla. Después sí puede haber diferencias, pero ¿por qué no se avanza ese trecho? ¿Qué pasa? Bueno, hay una diferencia que es de concepto, Gabriel, y que tal vez en la LUC, aunque no se pueda definir de forma grosera, como estaban discutiendo ustedes previamente, hay quienes sostenemos que el Estado tiene que estar presente en las políticas públicas más importantes, y una de ellas es la política carcelaria. No podemos mirar para el costado, no podemos hacer de cuenta que no son nuestros compatriotas, no podemos hacer de cuenta que la están pasando mal, como no podemos hacer de cuenta que el Uruguay del desarrollo productivo requiere un diálogo con la ciencia, con los empresarios, con los pequeños empresarios, con todos los que están en el mundo productivo, para ver si se construye una política de esas que se llaman de Estado. En la política exterior deberíamos tener mínimos acuerdos de cómo movernos en el campo internacional y no estar improvisando en cada conferencia donde nos posicionamos de acuerdo al gobierno que gane su ideología. Y en ese camino se puede tener conversaciones, pero luego, entre quienes creemos que tiene que haber un Estado presente que garantice vivienda, educación de calidad, distribución de la riqueza, servicios públicos de calidad, y quienes entienden que debe haber un Estado de menor tamaño, hay una diferencia conceptual potente. Pero yo te estoy hablando de cosas donde no se puede, o sea, en el Estado. Pero viste que yo te dije en las una cárceles, cantidad de políticas. En las cárceles no hay otra que esté el Estado, no va a venir ningún privado a comprarte una cárcel. O sea, ahí no hay discusión sobre si el Estado tiene que estar o no. No hay otro que el Estado. Entonces, en cuestiones donde ese tema que vos planteás no está presente, tampoco se sientan en torno a una mesa para decir, vamos a ponerle fin a algunas cosas. Nosotros estamos dispuestos. Sí, pero todo el mundo está dispuesto, pero yo no los veo, ¿viste? Lo que pasa es que siempre el que tiene el que es mano es el gobierno. El gobierno tiene que convocar algunos diálogos nacionales. Y algunos diálogos nacionales no tienen por qué ser tan públicos. Si se va a tratar un tema de esta delicadeza, no hay expertos de todos los partidos. Sí, si se va a tratar el tema de la LUC en el tema penal, como ustedes estaban entrevistando al doctor Campaño, que lo conozco hace años, ¿no convendría haber analizado los informes del Instituto de Derecho Penal, de la Fiscalía General de la Nación, del doctor Germán Aller, grado 5 de Criminología, antes de votar una ley? No, los tuvieron, los escucharon, sí, pero votaron a partir es como convocar al GACH de la seguridad que te digan, esto que estás haciendo está mal, y hacerlo igual. Fernando, quiero volver un poquito atrás. Vos dijiste que ibas a estar mucho más en el interior del país que en Colonia y Ejido. Hay una llave importante desde el punto de vista de la consolidación político-electoral, que es el interior, que en la última elección daría la sensación como que el Frente en las dos últimas elecciones fue perdiendo arraigo en el interior. ¿Qué pasó y cuáles serían los mecanismos para volver a encontrar a esa gente que en algún momento los acompañó y hoy no? Pasó que nos sintonizamos bien. En primer lugar, porque no hay un interior, hay muchos interiores. Entonces, cualquiera de nosotros que ha viajado cientos de veces a cada uno de los departamentos tiene que saber que hay pasiones, modos de producción, modos de sentir que son diferentes. Y que hay que poderles poner un foco claro a cada uno de ellos. Y eso es tiempo, y eso es modestia, y eso es ir a escuchar en qué fallamos. Y nos va a doler, porque nos van a decir cosas que nos van a doler. Porque no fuimos capaces de escuchar a una parte de nuestros compatriotas que tienen dificultades, que tienen peores accesos a la educación y al trabajo, que no tienen otras oportunidades muchas veces y que no fuimos capaces de dárselas. Y bueno, ahí hay que estar para escuchar. Pero también van a faltar liderazgos, porque Mujica fue un protagonista fundamental en ese acercamiento de la izquierda al campo también, ¿no? Totalmente. Con modalidad, con cercanía, con forma de comunicación, ¿no? Pero siempre surgen otros. El problema es si efectivamente le ponemos oído, porque no vamos a entender al interior, a los interiores desde la capital. Vamos a entender si la estructura del Frente Amplio es capaz de crear
frente amplios potentes en cada departamento, en cada localidad, con cercanía a la gente, con cercanía a los problemas. Una cortita, sencilla. ¿Por qué perdió el Frente Amplio? ¿Era un partido que no podía haber perdido en la elección pasada? Y yo creo que no debería haber perdido. Los resultados no daban para perder, pero la política es mucho más que resultados, ¿no? La política es entender qué está pasando y que hubo un relato, lo que pasó es que hubo un relato del cambio bien formulado desde la campaña por la positiva. El librito de Daniel Superviel da muchas señales de cómo construir un relato de la necesidad de cambio. ¿No hubo soberbia en el Frente Amplio, en el gobierno, en los candidatos, que de alguna forma lo separó de la gente? No sé si es la palabra es soberbia, porque no quiero adjetivar, pero sí hubo no escuchar movimientos que eran potentes y que se los ignoraba. Se nos está Y terminando que cambiaron el eje de la campaña. 30 segundos. ¿Te pareció mal que las mujeres te pegaran por haber dicho que una mujer de 40 años iba a ser...? No, yo estoy en un proceso, como muchos de nosotros, de cambio de masculinidad, muy influidos por nuestros hijos y por Pero yo nuestras te entendí parejas. claramente lo que vos decías, una Yo mujer lo de que 40 quiero es años renovar. para renovar. Pero te todos dijeron, los ¿por varones qué que no? voy a proponer también van a ser Te menores dijeron, de 40 años. ¿por qué las mujeres de 60 no podemos? Te dijeron. A mí ¿no? mi hija lo que me dijo, y también las feministas que militan en el PCNT, que tendría que haber separado claramente las frases, pero si el problema es ese, obviamente que enseguida corrijo, como lo he hecho, pido disculpas y digo, el Frente Amplio precisa una renovación generacional urgente, como los precisan todos los partidos del mundo que aspiran a tener vitalidad. Yo cuando llego a un charco ahora, lo circunvalo. Cuando tenía 20 lo saltaba. La dirección tiene que tener gente que circunvale el charco, pero también gente que lo salte. Fernando, muchísimas gracias, Gracias, por sí. haber estado. No, gracias a ustedes. Y aprender a creer que a veces él los pisa los charcos. Yo los ¿Los piso. pilla? Sí, Bueno, los pisa, sí, es los una pisa, chance en también. rebocha. Gracias, Hay que tener bota, hay que tener bota buena. Vamos con la columna financiera a continuación.